Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Ya estamos de regreso, hermanos míos, en el Playa Girón, a través de la señal de sabersinfin.com, y les decía que íbamos a hablar un poco acerca de la Biblioteca Palafoxiana, que se encuentra dentro de la Casa de Cultura de Puebla, a un costado de la Catedral, entre la 3 y la 5, porque pues, el edificio está grandísimo, da de calle a calle, ¿no? Tiene entrada por la 3 y tiene entrada también por la 5, entre la 16 de septiembre y la 2, que es sur, ¿no, mi David? Entre la 16 de septiembre y la 2 sur, que está por ahí, pues también está Correos, para que se ubiquen un poquito más. Me parece que también está la Secretaría de Turismo, a un costado de la Casa de Cultura, para que se den una vuelta por ahí por la Biblioteca Palafoxiana, que además debe su nombre a Juan de Palafox y Mendoza, un personaje emblemático en la ciudad de Puebla, que tiene hasta su calle, ¿no? Si algunos no saben de esto, pues bueno, la Reforma termina en la 16 de septiembre, donde está el Zócalo de Puebla, la avenida Reforma, que comienza por ahí de la Diagonal, luego se vuelve prolongación de la Reforma, y llegando a la 16 de septiembre, en donde está el Zócalo, de ahí hasta no sé dónde, se convierte en la Juan de Palafox y Mendoza, también gracias a este personaje de Puebla, este personaje emblemático que nació en 1600 en Fitero, Navarra, y murió en 1659 en Osma, Soria. Además realizó sus primeros estudios con los jesuitas en Tarazona y a los 26 años ingresó al estado eclesiástico, recibiendo las órdenes menores, y más tarde se convirtió en sacerdote. Llegó a Puebla de Los Ángeles en 1640 para ser obispo, y en 1642 se convirtió en virrey de la Nueva España, cargo desde el cual luchó para evitar el abuso, el desorden, la burocracia y la ineficiencia que imperaban en el país. Su personalidad dinámica, enérgica y constructiva lo convirtió en una figura central en el siglo XVII y trajo a Puebla cambios positivos, sobre todo en la cultura, las artes y la educación. Durante su mandato como virrey se culminó la construcción de la Catedral de Puebla, que dicen además que la Catedral de Puebla no tendría que estar en Puebla. ¿Tú sabías eso, mi David? Que se equivocaron en los planos, que esta catedral tenía que estar en el DF y la del DF era la que tenía que estar aquí. De verdad cuentan las malas lenguas que así pasó, que por ahí los arquitectos confundieron los planos e hicieron aquí en Puebla la que debía estar en el DF, y la del DF pues, debía estar aquí en Puebla. Además, la Biblioteca Palafoxiana está decorada con detalles de estilo barroco y suntuosos muros labrados. Es un centro de documentación y acervo de importancia sin paralelo en Latinoamérica, pues alberga cerca de 43,000 volúmenes, de los que sin exageración puede afirmarse que contienen la memoria del mundo. Imagínense todo lo que hay ahí en la Biblioteca Palafoxiana. Además, libros de hace 5 siglos, ¿no? Por ahí así, o si no es que más viejitos. Imagínense todas las historias que uno puede encontrar ahí. El problema es que no están en español la mayoría, así que se deberían meter ahí en unas buenas clases, por ejemplo como aquí, ¿no? En el edificio donde está sabersinfin.com, que hay una escuela de lenguas, por llamarla de un modo, muertas, ¿no? De lenguas antiguas, de latín, de sánscrito, cosas así, para que se den una vuelta si quieren echarse esos libros, porque muchos de ellos están escritos, es decir, en lenguas muertas como el hebreo, el latín, el sánscrito, el caldeo y griego. Otra parte del acervo está escrita en náhuatl, por ejemplo, y muy pocas piezas pueden leerse en español. Esto, lejos de reducir su importancia, convierte a la biblioteca en un lugar de gran valía para estudiosos de todo el continente. Les decía, fue fundada en 1646, o sea, cuando Juan de Palafox y Mendoza tenía 46 años. Recordemos que él nació en el año de 1600 en Fitero, en Navarra, allá en las Españas. La Biblioteca Palafoxiana se ubica en lo que antes fue la cúpula de la Virgen de Trapani. Hoy en día, el edificio que aloja la biblioteca es la Casa de la Cultura, un espacio dedicado a la difusión del quehacer artístico y la investigación en el estado de Puebla. A 361 años de su fundación, el recinto, que nació con la consigna de crear una biblioteca pública, la primera en su tipo, nos muestra la visión del universo que primaba en los siglos XVI al XIX y los orígenes de la cultura mexicana, además de la grandeza
bibliográfica reunida en el corazón de la capital poblana, resguardada en una hermosa estantería de cedro en 3 niveles. Muchos estudiosos han tratado de calcular el valor mercantil de la biblioteca palafoxiana. Sin embargo, la tarea es casi imposible, pues hay libros cuyo valor se estima en $1.000.000. Imagínense, si tienen por ahí algún libro viejito, pues guárdenlo, algún día yo creo que valdrá mucho. También depende del autor, ¿no? Del autor, si es la primera edición, si está por ahí firmado o autografiado, ¿no? Bueno, además, les decía que el 5 de septiembre de 1646, el entonces obispo Juan de Palafox y Mendoza donó su biblioteca particular, que constaba de 5.000 volúmenes, a los colegios de San Pedro y San Juan, con la condición de que se permitiera el acceso a cualquier persona que supiera leer, y no solo a los miembros de la iglesia y los seminaristas, como estaba estipulado en aquel entonces, por lo que se le considera la primera biblioteca pública del continente americano. Fíjense, qué orgullo tenerla aquí en Puebla. Muchos no saben esto, muchos no sabían esto, ¿no? La primera biblioteca pública del continente americano, la biblioteca palafoxiana, y la tenemos aquí en Puebla, porque qué chula es Puebla, qué linda. En Puebla tenemos muchísimas cosas, una de las ciudades más bellas, no de México, sino del mundo. Las donaciones de los obispos posteriores a Palafox y los libros confiscados a los jesuitas tras su expulsión de la Nueva España en 1767 hicieron crecer tanto el acervo que fue necesario crear un espacio que pudiera resguardar tal cantidad de libros. En 1773 se inauguró formalmente la biblioteca, que ha conservado su ubicación hasta nuestros días. En este tiempo contaba con solo 2 niveles de estantería y el retablo de la Virgen de Trapani, que aún puede admirarse al fondo del inmueble. El tercer nivel se construyó hace poco, en el siglo XIX. Lo primero, además, que llamará la atención de los que visiten la biblioteca palafoxiana y que está obligado como punto turístico y cultural de la ciudad, es la enorme puerta de la biblioteca, que además ostenta grabados los escudos del marquesado de Ariza, en recuerdo al título nobiliario que obtuvo Juan de Palafox y Mendoza de su padre don Jaime Palafox y Rebolledo, que era marqués de Ariza, y el escudo de Palafox como obispo de la Puebla de Los Ángeles. En el interior del recinto, lo que se puede observar es una curiosa rueda de madera, fíjense, llamada fascistol, que permitía a los lectores consultar varios libros al mismo tiempo, sin colocarlos sobre una mesa. El público en general no tiene acceso a los libros por la antigüedad y el valor del acervo, o sea que nada más están como para ir y echarse un bolsón por ahí, ¿no? A tomarse algunas fotos, pero pues no puede el público en general agarrar el libro y leerlo o llevárselo a su casa, porque requieren una permanente restauración, para darle conservación y estarlos ahí restaurando. En el centro de la biblioteca, además, se encontraron mesas y bancas, este mobiliario donado a principios del siglo XVIII, y que da muestra de la extraordinaria carpintería poblana de la época, por lo que se conservan hasta nuestros días. Al fondo del salón se encuentra el retablo dorado típico del estilo barroco, que enmarca la pintura de la Virgen de Trapani, debajo del cual se lee la frase María Sedes Sapiencia, que se traduce como María Trono de Sabiduría, rematado por una pintura de Santo Tomás de Aquino, a quien debemos la palabra utopía, ¿no? Recordemos que hablamos sobre la utopía de Santo Tomás Moro, que publicó uno de los primeros textos en donde se podía o se hacía notar ya la utopía en la literatura universal. Desde este lugar, además, se podrán leer las cartelas que se encuentran en la estantería, colocadas para identificar las materias según en las que se clasificaban los libros. En el primer piso de la estantería se hallan los libros sobre la verdad revelada, es decir, las Sagradas Escrituras, además de los comentarios a la Biblia por los padres de la Iglesia y la teología. En el segundo nivel se hallan libros que tratan sobre la relación del hombre con Dios, ascética, homilética, liturgia, derecho canónico, historia sagrada, historia eclesiástica y mística, y por último, en el tercer nivel, reposan los libros de las ciencias que estudian a la naturaleza y el hombre, la filosofía, la gramática e historia natural, entre otras. En la actualidad, la biblioteca palafoxiana, además de considerarse la primera biblioteca pública del continente, se reconoce como la única que se conserva aún en su edificio original y que además cuenta con el mobiliario, estantería e incluso el piso con el que
se construyó. En ella hay un total de 42.556 volúmenes sobre teología, filosofía, sagradas escrituras, historia profana, física, matemáticas y geografía, además de 5.345 manuscritos, siendo el libro más antiguo los 12 libros de historia de Heródoto, impreso en Venecia en 1473. Fíjense, hace casi 600 años, ¿no? 500 y tantos años tiene ya este libro. Por su historia y sus grandes tesoros bibliográficos, en 1981, bajo el mandato del entonces presidente José López Portillo, fue nombrada Monumento Histórico de México, casi único hasta hoy en el patrimonio cultural poblano, en el reconocimiento de las acciones emprendidas por el gobierno del estado con el apoyo de la iniciativa privada en pro de la conservación y difusión de la riqueza de este invaluable repositorio, reconocida como única biblioteca novohispana existente en la actualidad. En 2005, la UNESCO le inscribió en el registro Memoria del Mundo, este programa establecido en el 92 para motivar a las naciones a preservar sus archivos de gran valor histórico, asegurando su legado a las nuevas generaciones. Sin duda alguna, la Biblioteca Palafoxiana es uno de los espacios que se deben visitar aquí en la capital poblana para todos los que nos escuchan en otras latitudes, en algunas partes del mundo. Deben de venir y darse una vuelta ahí por la Biblioteca Palafoxiana. Además es muy barato entrar. Les digo la dirección exacta: está en la 5 Oriente número 5, justo a un costado de la catedral, les decía yo, adentro de la Casa de Cultura, y en el segundo piso. Si quieren llamar, el teléfono es el 246-5858 o 246-3186 para que les den mayores informes. Los horarios son de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el costo general es de 25 pesos. La entrada a estudiantes, maestros y adultos mayores con credencial vigente cuestan 20 pesos. Si quieren enviar algún mail, si tienen alguna cosa que decirles a los que administran la Biblioteca Palafoxiana, pues bueno, les doy el correo electrónico, que es biblioteca.palafoxiana@puebla.gov.mx. Ahí les va de nuevo: biblioteca.palafoxiana@puebla.gov.mx. Esto pueden encontrar en Puebla, que hay muchísimas cosas que hacer. Vamos a mandar a la segunda pausa del Playa Girón y regresamos para platicarles un poquito acerca de Ray Charles y despedir el programa, que va a estar muy corto el día de hoy. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.